Vamos a dialogar ahora, sí, con la doctora Valeria Alcaín, que ya la tenemos en comunicación, sí, para charlar con ella, porque, bueno, ha trascendido ya las fronteras de Chivilcoy una información, una noticia, seguramente si le pregunto a ella será una buena noticia, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, un fallo, podemos decir histórico. Valeria, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal Adrián? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, muchas gracias por atendernos en esta mañana del día viernes. ¿Es un fallo histórico el que se ha conseguido? Esto de que, bueno, a ver, contanos cómo es la situación. Un padre, digamos, que tiene que hacer la mantención de sus hijos, pero se le va a cobrar por la factura de la luz. ¿Está bien? Sí, es un fallo inédito, nunca antes visto en el país y no sé a nivel derecho comparado internacional si hay algún fallo similar. Surge en una idea así, en el medio del estudio, de forma totalmente creativa, viendo, buscando las opciones que teníamos para hacer efectiva esa cuota alimentaria. Es un juicio de alimentos que se inició en el 2018 como alimentos prenatales. Tenemos una sentencia de alimentos prenatales que también fue una de las primeras en la provincia de Buenos Aires, de acá del juzgado de Paz Chivilcoy, y esa sentencia nunca logramos que sea efectiva. La niña nació, actualmente tiene creo que 2 años y medio, 3 años y nunca percibió cuota alimentaria por parte de ese progenitor que ejerce un abandono afectivo, emocional y económico, ¿no? Entonces se solicitaron un montón de medidas previamente, no es que esta medida es la primera, se solicitaron un montón de medidas antes, embargo, inhibiciones, inscripción en el registro de deudores morosos de cuotas alimentarias, se le retuvo la licencia de conducir, se le inhabilitó para conducir vehículos y la verdad es que nada de esto alcanzó para hacer efectiva la cuota alimentaria. Ese papá continúa en una postura totalmente de incumplidor y está plantado en esa posición y no hay forma de sacarlo de ahí. Entonces, haciendo una investigación informal en nuestro estudio, viendo qué tenía su nombre, encuentro que tenía la factura de luz. Y digo, bueno, ¿qué pasaría si yo pido que sea Edén quien retenga esa suma y la deposite en la cuenta de la mamá? Y en ese momento hice una investigación informal eh, en los entes para ver si eso era posible. Me dijeron que sí y lo pedí. Lo pedí y lo fundamenté, por supuesto, dentro de lo que son las medidas razonables que puede tomar el juez ante los reiterados incumplimientos y el juez de la localidad de Chivilcoy lo otorgó. Bien, Y esto importante. se transformó en una noticia a nivel nacional porque no hay un fallo de características similares y además que calculamos que va a tener un gran nivel de efectividad, ¿no? Porque es la retención dentro de una factura de un servicio público, un servicio que es esencial, que todo el mundo tiene que tener, ¿no? Esta persona vive sola, por lo cual sí o sí tiene que tener el servicio a su nombre, no puede cambiarlo de titularidad. También si lo cambiaría de titularidad incurriría en un delito, ¿no? Porque estaría como fraguando o haciendo una estafa para poder zafar también del cumplimiento de esa manda judicial. Entonces cada vez se lo fue acercando más y calculo que esto va a ser altamente efectivo. Sí, bueno, está bueno también que la justicia, digamos, haya hecho eco a tu pedido, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad que sí. Nunca pensé que iba a tener tal repercusión. O sí, qué sé yo, no sé. En su momento cuando lo pedí dije, si esto llega a salir, va a ser terrible porque realmente creo que es una medida muy efectiva y no hay medidas similares. Se comunicó conmigo Marisa Herrera, que lo digo así como re Cholula, porque tengo todos los libros de Marisa Herrera. Marisa es una jurista muy importante del derecho de familia y se contactó conmigo para pedirme el fallo para comentarlo. Así que yo creo que esto también lleva a Chivilcoy, hablando de derecho y hablando de derecho de familia, también ubica al juzgado de paz de Chivilcoy en un lugar muy importante en cuanto a las herramientas procesales que sientan jurisprudencia y que van a ser utilizadas por todo el país.
porque esto va a empezar a ser utilizado por otros abogados. Claro, o sea, digamos, este fallo sienta un precedente, Valeria. Sí, totalmente, totalmente. Bien, preguntarte también, bueno, ¿cómo es ahora? O sea, a este señor le van a cobrar en la factura de la luz, ¿sí? Aquello que le corresponde pasarle, digamos, a la madre de su hijo, ¿verdad? O sea, esto lo retiene la empresa y después lo transfiere. Exacto, esa sería la modalidad. Lo estamos llevando a la práctica. Hoy mismo va a entrar el oficio a EDEN, es a través de un oficio donde se informa a la empresa, la manda judicial y la empresa le tiene que dar cumplimiento. Nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento para ver si esto se efectiviza, ¿no? Porque nos interesa también a ver Claro. cómo es recepcionado esto por la empresa, qué es lo que pasa, cómo se manejan. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, mérito también a tu trabajo, ¿no? El de, digamos, la perseverancia y buscar la forma, la vuelta, a ver de cómo se podía entrar, de qué manera, ¿no? Yo creo que es muy importante porque a partir de esto y a partir de este fallo que se hizo tan mediático, y acá recalco también la importancia de los medios de comunicación, pues me parece que son cosas que hay que difundirlas, surte efecto también a nivel de compeler a otros deudores alimentarios que están en una situación similar a decir, bueno, tengo que pagar porque van a venir a hacerme esto y me van a arruinar. Entonces me parece que este tipo de medidas generan efecto contagio también o efecto Sí, rebote en otros deudores. Eso también me parece maravilloso. A mí me empezaron a entrar mails, para que vos veas la magnitud, me hicieron una nota de TN y me empezaron a entrar mails de deudores alimentarios pidiéndome un CBU para transferir la cuota, para empezar a pagar la cuota. Entonces me parece que eso es hermoso. sí. Eso es maravilloso. Y bueno, viste, a veces hay que llegar a estas instancias, digamos, entre comillas, extremas, y no tanto entre comillas, porque en definitiva lo es, porque ya habías agotado todas las anteriores y no pasaba nada. Bueno, somos un poco hijos del rigor, entonces hay muchos que habrán pensado, bueno, esto me viene a mí, ¿no? Entonces, ahora empiezan a cumplir. Lo que pasa es que hay una creencia generalizada de no pago, total no pasa nada Claro, y sí, con la cuota alimentaria. No es lo mismo que, o sea, no tiene la misma mirada que un juicio ejecutivo. Yo creo que cuando cae un juicio ejecutivo de cualquier empresa financiera a un hombre o a una mujer, automáticamente van a ver un abogado porque ataca a la propiedad privada y ya entran en pánico. No pasa lo mismo con una cuota alimentaria y no tiene por qué no pasar lo mismo. Yo creo que debería ser peor, ¿no? De ver una cuota alimentaria creo que tendría que tener sanciones más drásticas, porque estamos hablando del derecho alimentario de niños, niñas, en situaciones totalmente vulnerables, de personas con discapacidad. Entonces, bueno, hay que poner a esa altura el juicio de alimentos. bien. Valeria, ¿y cómo se puede hacer justamente para esto, ¿no? Para conseguirlo sin tener que llegar a esta instancia en la que, digamos, se ha arribado ahora de tener que cobrárselo por la factura de DEM, en este caso de energía eléctrica? Digo, ¿qué se puede hacer al respecto? Sí, y te lo pregunto porque, bueno, soy la que encargada de llevar los trámites permanentemente, de estar ante el incumplimiento permanentemente. Digo, ¿qué se puede hacer, sí, como para que también, digamos, tenga una sanción, sí, aquel que está incumpliendo con la posibilidad de poder cumplir? Que esto también hay que aclararlo, ¿no? Sí, claro. Que paguen. A ver, si pagan cuota alimentaria y si mantienen a sus hijos no pasa nada. El problema es cuando no pagan teniendo las posibilidades de pagar, como vos dijiste. Claro, Porque también hay situaciones que uno entiende en donde realmente hay una imposibilidad, y se entiende. Pero cuando teniendo la posibilidad de pagar no pagan, me parece que es muy grave, porque también estamos hablando de violencia patrimonial y económica hacia la que es madre de sus hijos y hacia los hijos, ¿no? Entonces, para no llegar a esto, tienen que pagar. Y si no, que asuman las consecuencias de no pagar. Y te digo, de cada caso se buscan medidas eh, individuales, particulares. Se evalúa en cada caso. No es que por ahí la retención a través de la factura de DEM va a ser efectiva para el 100% de los casos, porque por ahí puede existir alguien que viva con su pareja
y la factura de luz esté a nombre de la pareja y no de él. Bueno, en ese caso se buscará otra medida, algo que lo afecte de manera directa. Yo también suelo, ante este tipo de casos, llevarlos a la justicia penal, ¿sí? Porque es un delito el incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Entonces trabajamos a la par, justicia de familia, justicia penal, y ahí se lo va llevando, pero es la forma de presionar para que realmente cumplan con la ley. Yo siempre lo vengo recalcando en todas las notas que doy, que el juicio de alimentos, ya cuando una mujer tiene necesidad de ir a la justicia a reclamar alimentos, ya estamos complicados. Pero el juicio de alimentos es un juicio que tarda entre 1 año y 2 años, obtenés una sentencia y es relativamente rápido y bárbaro que sale una sentencia. El problema empieza cuando no podés hacer efectiva esa sentencia. Sí. Cuando tenés la sentencia pero no la podés cobrar y no hay manera de que la paguen, no hay manera de obligarlo, no hay manera de... Escapan, ponen las cosas a nombre de otra persona, evaden constantemente las obligaciones. Ahí empieza el verdadero trabajo del abogado. Yo creo que ahí empieza nuestro verdadero trabajo, porque la sentencia hasta se llega de oficio con el accionar del juzgado. Pero después las medidas las tenemos que solicitar nosotros y nosotros somos los que tenemos que tener creatividad para evaluar qué es lo que le duele a esa persona más que el bolsillo. Esta es una de las problemáticas principales, ¿no? Seguramente que venís trabajando y recurrente cada vez que se produce algún proceso de separación. Es el mayor, creo que el mayor porcentaje de reclamos es por alimentos. El mayor porcentaje de reclamos en la justicia de familia es por juicio de alimentos o por incumplimiento de alimentos. Y se traduce en una alta vulnerabilidad hacia las mamás, que todavía son las que en mayor porcentaje soportan la crianza, ¿no? Y en violencia económica y patrimonial. Y ni te digo a partir de la pandemia. ¿Se profundizó? ¿Sí? ¿Empeoró la situación? Empeoró la situación en un lado porque las mamás tenían a los chicos en sus casas el 100% del tiempo y otro factor fue la falta de trabajo. La falta de trabajo. Hay un montón de mujeres que realizan tareas, por ejemplo, de limpieza informal, no registradas, amas de casa no registradas en otras casas, niñeras, y la pandemia les impidió trabajar. Entonces, lógicamente, fueron los hogares que se vieron más afectados. Valeria, bueno, esto ya tendría que empezar a correr ¿desde cuándo este fallo? Ya, hoy ingresa el oficio de él y vamos a ver qué respuesta nos dan y cómo lo llevan a cabo. Bien. Te voy a hacer una última pregunta, si me podés decir algo al respecto, ¿sí? Aprovechando, digamos, lógicamente, el hecho de ser abogada, ya que estamos hablando de estos temas de familia. Vos sabés que han surgido diferentes inconvenientes acá en Chivilcoy, sí, por el tema también de la tenencia de los hijos, ¿sí? ¿Has tenido que actuar en algunos casos de estos? Sí, también de, bueno, que se los lleva una parte, se los lleva la otra y que no permite verlos. Te toca actuar y ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque acá en Chivilcoy hemos tenido varias marchas, varios reclamos. ¿Sí? ¿Cómo nos podrías graficar esta situación para entenderlo, sí, un poco más de qué es lo que sucede con estas familias? Particularmente yo soy abogada de Paola Merlino. Paola es una de las personas que encabeza las marchas en Chivilcoy. Sí. La situación de Paola es tremenda. Paola se presenta a la justicia no conmigo, sino con otros letrados, en plena pandemia, solicitando que se cumpla un régimen de comunicación. Ella tenía la tenencia de su hija a su favor, digamos, del cuidado personal de su hija, y el padre se la lleva a la localidad de Alberti y empieza a incumplir con ese acuerdo. Entonces ella va a la justicia justamente a reclamar eso. Pasa el tiempo hasta que, por vías de hecho, digamos, se consolida ese centro de vida de la nena en la localidad de Alberti, y la nena, al día de hoy, habiendo pasado ya más de 1 año de estar con el papá, no quiere volver a la localidad de Chivilcoy, pero no solo que no quiere volver, sino no quiere tener ningún tipo de contacto con su mamá. Ningún tipo de contacto con su mamá. Entonces ahí, a ver, en toda causa, y voy a hablar a nivel general, amparándome en el derecho, ¿no? Y de manera muy técnica, porque acá en estos casos hay que ser muy técnicos. En todos los casos
de estas características, siempre el objeto fundamental es el interés superior del niño. Más allá de que representemos a una parte u otra parte, hay que ser muy objetivo y hay que bregar por los intereses de ese niño, de ese menor, para que no se vulneren sus derechos, ¿no? Entonces, lo que yo manifiesto es que cuando hay un cambio ilegítimo de centro de vida, debería haber sido en su momento debidamente sancionado, ¿no? Y debidamente restituida a la niña, o por lo menos evaluar esas condiciones, las condiciones por las cuales se dio ese cambio de centro de vida y si se hacían a la mejor calidad de vida de la niña. Eso no pasó, y pasado el tiempo tenemos una situación que se consolidó, de hecho, que afecta también al derecho de identidad de la nena porque no tiene vinculación con uno de esos progenitores. Entonces, tenemos que abrir todo un expediente a prueba evaluando el porqué del corte de ese vínculo, porque un vínculo con los progenitores no se corta porque sí. Entonces, bueno, en este momento lo que estamos solicitando es que se evalúe esa negativa que tiene la nena de no querer ver a su mamá, ¿no? Que se evalúe haciendo su superior interés. De la misma manera que se llevan a cabo todas las vinculaciones y los procesos en donde hay una ruptura de vínculo y se intenta de alguna manera revincular, porque siempre se tiene que propiciar primero la revinculación, y si esa revinculación no funciona, tenemos que evaluar por qué esa revinculación no funciona, ¿no? Pero siempre se propicia la vinculación, salvo que haya situaciones de violencia o situaciones de gravedad extrema para la criatura, ¿no? Que en ese caso sí se la protege y se previene y se suspende la vinculación porque hay una situación que es perjudicial y es evidente. Pero debemos ser muy cuidadosos los operadores de justicia, porque estamos trabajando con vínculos, con niños que estamos como manipulando la vida de esos niños, ¿no? A nivel emocional. Y no estamos hablando ni de papeles, ni de objetos, ni de propiedad privada. Estamos hablando de emociones. Entonces, es muy compleja la situación, es muy compleja. Valeria, agradecerte muchísimo como siempre. Sí, por supuesto, la posibilidad de charlar con nosotros aquí en Radio El Centro, contarnos más de cerca cómo fue esta situación, este fallo. Y bueno, ahora se viene la otra parte, ¿no? Que es ver cómo se desarrolla todo y por supuesto que esté el cumplimiento que ustedes andan buscando, ¿no? Muchísimas gracias, que tengas un buen día, muy amable. Gracias a vos, Adrián. Hasta luego, gracias. La palabra de la doctora Valeria Alcaín, que ella es especialista, ¿sí?, en temas vinculados a la violencia de género, también a la familia, y estaba charlando con nosotros aquí en Radio del Centro, un fallo histórico, ¿no? Porque, digamos, aquello que debía pasar el padre, ¿sí?, en tanto que mantención, ¿sí?, para su hija, en este caso, antes del nacimiento, cosa que no se logró, después del nacimiento tampoco, ya vamos para los 2 años y medio, y ahora se le va a cobrar, digamos, esta cuota alimentaria, ¿sí?, a través de la factura de la luz, ¿sí?, de la energía eléctrica. O sea, al hombre le van a cobrar, ¿sí?, no solamente aquello que consumió, ¿sí?, en relación a la energía eléctrica, sino además también que, bueno, allí va a tener que hacer el aporte a la cuota alimentaria para después, ¿sí?, sea, digamos, derivado ese dinero por parte de la empresa a la cuenta de la madre, ¿sí?, de esta niña en cuestión. Bien, ha tenido muchísima repercusión, ¿sí?, este fallo. De hecho, observé que a Valeria la entrevistaron en TN y seguramente que en muchos otros medios más, porque, bueno, es inédito y puede llegar a reflejar un precedente, ¿no? Hacer el puntapié inicial teniendo en cuenta que, bueno, se habían agotado todas las otras instancias, pero bueno, siempre queda algo más y en este caso, sí, lógicamente